Bien, muy buena tarde. Vamos a iniciar la siguiente sesión. Estamos haciendo la conformación del análisis por lo que hace a las personas y su estudio en el Código Civil de Puebla. Es una copia fiel, es una copia espejo de lo que el Código Civil Federal nos llega a marcar. Bien, Ernesto García Basurto, ¿qué vimos la clase pasada? Ernesto, encienda su audio. ¿Qué vimos la sesión pasada? Estamos en derecho, ¿verdad? ¿Sí es? Lo dejo pensar tantito. Miguel Salinas, ¿me puede dar una sinopsis chiquita? ¿Qué vimos la sesión pasada? De los derechos que tenemos como civiles y lo de la mayoría de edad que vimos ayer también y todo lo que eso contrae. Sobre todo, fijamos la posición legal, no la posición política ni gubernamental, sino legal, de la protección al ser humano. Sea mujer o sea hombre, el ser humano desde que es concebido puede tener derechos y obligaciones. ¿Cuándo termina? Cuando fallece, que es el primer párrafo que vemos en esta diapositiva. Eso es lo primero que tenemos que ubicar, la igualdad que la Constitución nos da a todos. También dijimos que la mayoría de edad nos brinda el cierre o la conclusión o la conjunción de la capacidad de goce con la capacidad de ejercicio. También vimos que al conjuntarse ambas, cada uno de nosotros reconoce sus derechos y obligaciones, pero en concreto también vimos que la palabra incapacidad es perder o no tener, perder cuando soy mayor de edad y no tener cuando soy menor de edad, la capacidad de ejercicio. ¿Quién es incapaz? El menor de edad. Ustedes, si no tienen 18 años, no tienen la capacidad jurídica completa. Tienen la de goce, les falta la de ejercicio, que la adquieren como la diapositiva lo dice, cuando ustedes adquieren la mayoría de edad. Es ahí, es en ese momento. Ahora, ¿cuándo perdemos los que somos mayores de 18 años nuestra capacidad de ejercicio? La llegamos a perder cuando estamos o llegamos a tener privación de la inteligencia por locura. El alcoholismo crónico es fuente para perder mi capacidad de ejercicio. Aguas. Cualquier trastorno mental que yo llegue a tener por sus intervalos, aún con sus intervalos de lucidez que yo llegue a generar. Pero no solo ello también. Si soy sordomudo y no me puedo dar a entender con un lenguaje de sordomudos o con el alfabeto braille cuando sea yo ciego, también tengo la pérdida de esa capacidad de ejercicio. Pero también si consumo drogas, en ese momento si soy un farmacodependiente o un consumidor de sustancias que alteren mi orientación en mis tres esferas, lo que va a ocurrir es que yo voy a ser afectado de mi capacidad de ejercicio. Voy con Ana Reyes. Ana, ¿por qué cree usted que se otorga en la ley la palabra incapacidad legal? ¿Para qué? Si yo les dije a ustedes que la mayoría de edad, más bien, vea usted, Ana, la capacidad jurídica se integra por dos, por la que se llama de goce y por la que se llama de ejercicio. Ahí está. En la diapositiva anterior, nosotros vimos estas dos capacidades, goce y ejercicio. Esta la adquirimos
desde el momento de la concepción, no el nacimiento, antes, la adquirimos. Y esta de ejercicio la adquirimos cuando tenemos 18 años. Ojo con las palabras, ejercicio, ejercitar, cumplir, ejercitar un derecho, cumplir una obligación. Me regreso a la pregunta con Ana. Si la capacidad jurídica está integrada por goce y ejercicio, ¿por qué a un adulto que consume drogas, por qué a un adulto que está afectado de locura o que consume alcohol o que es sordomudo o ciego, por qué le quitamos la capacidad de ejercicio? ¿Por qué le quitamos la palabra ejercer, ejercitar y cumplir? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Podría decir que no está en sus facultades para poder decidir algo. Eso yo lo pondría en que está drogado, está borracho o tiene problemas. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de, no a un borracho, porque valga la palabra borracho, pues cualquiera puede consumir alcohol y ser borracho, esa es la palabra borracho, sino aquella que ya queda, como vemos a la gente en la calle, tirada. Aquella que consume droga y que está denigrado, que ya no responde de sí y que ya no puede esa persona eh, ser una persona coherente. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de la ley? Para quitarle la capacidad de ejercicio. Viendo usted Por- capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque no podría cumplir sus derechos y obligaciones. Para proteger sus derechos y obligaciones. ¿Por qué? Resulta ser que yo puedo, en estado alcohólico, endosar la factura de un carro y cualquiera se lo puede quedar. O me pueden llevar en un rato de locura a la notaría pública y firmar que yo compré, perdón, que yo vendí mi casa. O puedo ir al banco y en un ratito en el que consumí droga, puedo ir y sacar todo el dinero que tengo ahí y entregárselo a otra persona. La ley te protege. Eso es lo primero que tenemos que ubicar nosotros. ¿Pero por qué? Resulta que es de orden público. Usted misma, Ana, cuando yo le digo a usted, es de orden público el cuidar su educación hasta escuela superior. ¿Qué significa eso? Que tengo el derecho de estudiar hasta nivel de superior. Está. Tiene un derecho humano llamado educación que le da a usted la garantía de hasta educación superior cursar en los Estados Unidos mexicanos. Muy bien. ¿Por qué? Es un interés, es una intención del país llamado Estados Unidos mexicanos cuidarla a usted. Y es lo mismo que se da precisamente aquí en materia de capacidad de ejercicio, para que no me meta yo en problemas. Y aquí la ley te dice, bueno, la atención de un incapaz, que es lo primero que tienen que ver, la atención de un incapaz se da en el cuidado del ser humano. Ojo, aquí queda completo lo que les dije ayer en la clase pasada, y me regreso. Aquí dice que una persona debe tener dignidad, que es un derecho humano. Y aquí mismo dice que el ser humano es protegido desde la concepción. Ahí está. Y ahora la ley nos dice que un incapaz es protegido desde la gestación. Hábleme, Montserrat Torres, del proceso de gestación humana. No está Montserrat. Bien. Vamos con Andrew Yankee. Hábleme de la gestación, Yankee.
¿Qué es la gestación? Abra micrófono, por favor, Andrés. Por favor. ¿Qué es la gestación? No sé qué es. En ley, dentro de la ley, vamos a ubicar que aquello que ustedes conocen dentro de la biología como relaciones sexuales, en la ley la identificamos los abogados como débito carnal o ayuntamiento carnal. Entonces, debido al débito carnal, se genera el proceso de gestación de un ser humano. Y al darse, si se dan cuenta ustedes, el cigoto, que después se llama huevo, que después se llama feto, tiene una protección en la ley. La ley dice que debe de ser cuidado durante su proceso de gestación, durante su nacimiento y en la minoría de edad. A eso refiere esta palabra, en la minoría de edad. Pero no nada más eso. La ley también habla de ustedes como niños, porque todavía son niños los que no tengan 18 años. También habla de que ustedes deben de tener salud física y mental, educación, instrucción, preparación. Ojo, tratamiento médico, cuidado, vigilancia de los mayores, en especial el cuidado o la guarda ¿de qué cosa? De sus bienes. Guardar no quiere decir quedártelos. Guardar quiere decir cuidarlos. Pero además de ello, fíjense, la autoridad, toda autoridad civil en México, toda autoridad pública o privada, tiene el deber de dictar medidas protectoras del incapaz. Ese deber se va a generar en diferentes directrices y van a ser de oficio, valga la palabra coloquial, van a ser a fuerza, aunque tú no quieras. La autoridad pública, la autoridad privada, tiene que cuidar a un menor de edad, tiene que cuidar a un incapaz. Formulo la pregunta a ver si armamos debate. En nuestro querido plantel, afuera, hemos visto a este señor que está enfermo, un enfermo mental que tenemos en la iglesia. Si la ley me dice que lo debo de cuidar, o que lo debe de cuidar la autoridad pública, el ayuntamiento, ¿por qué no lo cuida? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Si han ido ustedes al penal de San Miguel, a un lado está la casa de salud. ¿Por qué las personas que están afectadas de sus facultades mentales, por qué andan sueltos? ¿Por qué los dejan andar? ¿Por qué tenemos indigentes? ¿Por qué? ¿Quién responde? ¿Quién cree tener la respuesta? ¿Por qué? La ley lo dice. La ley dice que tenemos que cuidar. Aquí está. Esto no lo dice Ángel Amado. Esto vuelvo a publicar el Código Civil, que es este. Y el Código Civil te dice quiénes son incapaces, pero te dice que es de orden público cuidarlos y te dice esto. Te dice que tienes que mantener el cuidado en la gestación, nacimiento y minoría. Que tienes que mantener la salud física y mental, especialmente de los menores, y en especial educación, instrucción, preparación. Ustedes van a ser papás y tienen que ver lo que la ley dice. Tiene que haber tratamiento médico, cuidado, vigilancia de los mayores que estén, dice el artículo 42, fracciones 2 a 4. La 2, aquel que está afectado por alcoholismo o locura u otro trastorno, aunque tenga periodos lúcidos. El mayor sordomudo que no se sepa dar a entender por lenguaje mímico. Y el mayor de edad
que consuma drogas. La ley dice que ellos requieren tratamiento médico. ¿Por qué si la ley lo dice, el Estado, la ciudad, el municipio poblano, mantiene al señor que tenemos afuera de Sor Juana, en la calle, viviendo, comiendo lo que puede y generando toda una situación alrededor de su persona? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Y lo vimos en Historia Socioeconómica de México cuando hablamos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué pasa esto en México? En Puebla. ¿Por qué tenemos muchos indigentes? ¿Por qué tenemos mucha pobreza? ¿Por qué se perdió el empleo? ¿Por qué? Si la ley es muy clara. Ahí está la ley. La ley dice que hay que cuidar. ¿Por qué? ¿Quién responde? ¿Nadie? Ojo, porque son derechos de la personalidad. Nadie responde. Tenemos que hacer catarsis, tenemos que hacer un análisis legal fuerte para que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a dictar de oficio? De oficio se puede dar vista al BIF, al Ministerio Público, se puede buscar un tutor y un curador provisionales y luego definitivos del incapaz. Desde luego, el mismo incapaz puede pedir ese apoyo y cualquiera de nosotros puede también pedir un apoyo para los incapaces. Lo dice la ley, aquí está. Vuelvo a citar, estas diapositivas están construidas, pensé muchísimo cómo, y no hay mejor fórmula, no hay mejor fórmula que la ley para explicarles a ustedes lo que en la vida van a ejercer ustedes. Y aquí está. A petición del incapaz, de sus parientes o de cualquier persona que lo vea, tenga o no tenga, ¿qué cosa? Interés. O sea, puede pasar Ernesto y decir, a ver, ciudadana presidenta municipal, yo le suplico por favor que en términos del 8º constitucional y del 35 fracción cuarta, así como la fracción tercera del 46 del Código Civil de Puebla, se sirva a usted brindarle al indigente que está ubicado en tal y tal lado que anexo fotografía de él, a ver qué día hacemos el ejercicio, a ver qué nos contestan. Que está afectado de lucidez, que se sirva a usted brindarle, por favor, salud física y mental, pero sobre todo, tratamiento médico, cuidado, vigilancia de él, esto es, comida, vestido, calzado. ¿Dónde vivir? A ver qué nos responden. La respuesta sería, no hay dinero. Hay una ley que lo dice, pero no hay partidas suficientes para eso. Esa puede que sea la respuesta. Estas peticiones, miren qué dice la ley de manera magistral. No se necesita que lo pidas por escrito. Puede ser de manera verbal. ¿Te van a hacer casos? Caso, pues no, menos. Siguiendo con ese camino, si un menor de edad, si ustedes que aún son menores de edad, firman un pagaré, una letra de cambio, un cheque, si ustedes firman un contrato incluso el de trabajo, ustedes tienen un documento nulo. Ustedes no pueden firmar documentos o actos jurídicos porque todos ellos van a ser nulos. La nulidad de un acto jurídico la puede pedir el incapaz o la puede pedir su representante jurídico. ¿Qué saben de la palabra emancipación? Miguel Salinas, ¿ha escuchado la palabra emancipación? Sí, ¿Qué yo cree que sea eso? bueno, se les otorga a aquellos menores de edad que ante la ley ya son pasados como mayores de edad, aunque en la edad, ¿cómo decirlo? Bueno, aunque sean menores de 18 años, ya son considerados como mayores de edad. Aquellos menores de edad, muy bien, Miguel, aquellos menores de edad que tienen un patrimonio propio, sea por trabajo,
sea por herencia, pueden solicitar a un juez, mediante un procedimiento de emancipación, un juicio de emancipación, pueden solicitar que la autoridad les otorgue en declaración judicial la capacidad de ejercicio. Pero ese menor tendría que tener un tutor legal y un curador legal. El tutor es el que va a firmar por él y el curador es el que va a vigilar que todo lo que él tenga no se dilapide, que no se pierda. ¿Se puede vender los bienes de un menor de edad emancipado? Sí se puede, pero se necesita una sentencia, la sentencia de un juez que permita la venta de ese bien. Un caso muy notorio en México lo es Luis Miguel. Luis Miguel, cuando adquiere la nacionalidad mexicana siendo menor de edad, él tuvo problemas legales y fiscales con su padre porque dispuso de los dineros y los bienes que se habían ganado, precisamente por el producto de este cantante, de su trabajo. Al final él obtuvo ser un menor emancipado y liberarse del yugo, valga la expresión coloquial también, de la familia, de papá y mamá, que son los que ejercen la patria potestad. Y fíjense el primer párrafo que nos dice: el matrimonio del menor de derecho produce la emancipación. Pero este artículo está rebasado. ¿Sabían ustedes que en Puebla y en todo México ya no se pueden casar los menores de edad? Ya no hay dispensa. Tiene como 6 años que se quitó la dispensa a casarse siendo de mayores de 14 años en adelante, hasta 18, había una dispensa. Firmaban los papás de ambos y se podían casar. Hoy día ya no se puede. Hoy día este artículo está rebasado y te dice que no se extingue, que tiene que haber un juicio. Y tiene que demostrar el menor que tiene un patrimonio, que tiene deberes y que tiene que cumplir esos deberes. De esta manera, pues el emancipado puede disponer de sus bienes, puede ejercer sus bienes, pero no puede vender, no puede hipotecar, no puede generar un mutuo, un comodato. No lo puede. ¿Por qué? Todavía no tiene la madurez suficiente para hacerlo. Necesita que el tutor legal, con vigilancia del curador, hagan este procedimiento, hagan este trámite. Y pues bueno, el código también te marca que el menor que tenga sobre 14 años sea emancipado con relación a los productos de lo que son los bienes que él adquiere a través de su trabajo. Pero esas situaciones son complejas, no están reguladas totalmente. De hecho, hay muy poca información y este tipo de aspectos los encontramos en menores deportistas, en menores cantantes, en menores actores. En ellos es donde se da este tipo de situaciones. Digamos que son los casos típicos. La persona física también tiene un domicilio. Y este domicilio en el que tú vives, o más bien, el domicilio de una persona física debe de tener 3 características. La persona debe de habitar en ese domicilio, en ese lugar, o la persona puede trabajar en ese domicilio, o puede tener el principal asiento de sus negocios en determinado domicilio. Un supuesto más que el Código Civil te marca es el hecho de donde se encuentra esta persona. Esa sería la cuarta hipótesis. En la jurisprudencia, nosotros los abogados, cuando vamos a notificar a alguien algo, tenemos que cerciorarnos, cuando demandamos, que esa persona habite, trabaje o tenga el principal asiento de sus negocios. Si lo conseguimos, si se logra cerciorar el actuario de que ese lugar es correcto, ese emplazamiento está adecuado y difícilmente habría una nulidad. Si no, nos vamos a enfrentar a un procedimiento de nulidad, nos vamos a enfrentar a alargar un juicio y regularmente a no tener una respuesta adecuada en las pretensiones que tenemos. Ahora, la palabra presunción es que se tiene por cierto. Y de esta manera el párrafo que sigue dice que se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando nosotros vivimos ahí
cuando ahí pernoctamos, dormimos, más de 6 meses consecutivos. La pregunta que yo haría, Ernesto, ¿cuánto es más de 6 meses? Pues ya sería siendo más de medio año. ¿Más? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? 6 meses más. ¿Qué número está ahí? Pues, ¿Qué número es este? pues, uno. Exacto. Entonces, este párrafo de la ley, aguas, Ernesto, ahí va. Este párrafo de la ley te dice que si yo vivo en un lugar más de 6 meses consecutivos, es mi domicilio legal. ¿Cómo lo interpreto? 6 meses, un día. ¿Serán más de 6 meses? Sí, porque ya está rebasando Los 6 los... meses. Sí, ¿Sí o no? sí, Ojo con lo que digo. Son cositas que en la ley tú vas aprendiendo. Realmente, si tú tienes 6 meses, un día en un lugar habitando, ya es tu nuevo domicilio, porque lo dice el siguiente artículo que está en ese párrafo. Transcurrido el lapso de 6 meses, ¿qué es transcurrir el lapso de 6 meses? Pues 6 meses, un día. Ahí está la respuesta. Pasado, debiera decir la ley, pasado 6 meses, un día, el que no quiera que nazca esa presunción, debe declarar dentro de 15 días a la autoridad municipal, a la junta auxiliar, que él quiere tener su domicilio donde era antes y no en el nuevo, para que de esta manera continúe con su domicilio anterior y no el actual. El domicilio legal de nosotros es el lugar que la autoridad nos da. ¿Por qué? En ese lugar vamos a ejercer nuestros derechos y en ese lugar la autoridad nos va a exigir nuestros deberes jurídicos, que cumplamos con lo que nosotros tenemos que hacer. Y fíjense, la palabra reputar implica que se tiene por cierto, que se tiene por válido. ¿Pero qué es lo que se tiene por válido? Se reputa domicilio legal, quiere decir, se cree que es domicilio legal. El del menor no emancipado, donde viva, pero ¿con quién? Con su familia, con aquellas que ejercen la patria potestad de ese menor de edad. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, o sea, del menor emancipado y el mayor incapaz, donde viva su tutor, no su curador, del hombre y la mujer casados entre sí o concubinos, donde establezcan su domicilio familiar, de los militares en servicio activo, el lugar a donde hayan sido asignados, de un empleado público, aquel lugar a donde él o ella desempeñe su función pública por más de 6 meses. Pero ojo, pero los que por más tiempo desempeñen alguna comisión no adquieren ese domicilio. Si yo tengo varios domicilios o si yo doy clases en varios lugares, tengo que tener un domicilio diferente a ese. Y fíjense que dice el párrafo que le continúa. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses. ¿Dónde? En el penal. Si yo estoy interno en un penal más de 6 meses, en automático, ese se transforma en mi domicilio. Eso es lo primero que tenemos que fijarnos y ubicar nosotros en materia de domicilio. Cierre de clase. Luis Arturo, abra micrófono. ¿Qué aprendió de la clase de hoy? Pues lo que aprendí fueron, por ejemplo, al cumplir los 18, los derechos o las normas que tienen al cumplir los 18 y los de antes de cumplir los 18. ¿Qué más? También sobre el domicilio donde vive uno, por ejemplo, lo que hablábamos del derecho civil, se podría decir, lo de tu domicilio, cómo ya es como que siendo legal tu domicilio después de 6 meses. Muy bien, gracias.
Brisa Lisette Pérez, abra micrófono. ¿Qué le gustó de la clase de hoy y qué no le gustó? Pues lo que me gustó a mí fue sobre, bueno, lo que tenemos, los derechos y las obligaciones que tenemos al cumplir los 18 años, lo que se debe hacer y lo que no. Y pues casi la mayoría de la clase me gustó, no puedo decir que no me gustó y así. Muchas gracias. Dios los bendiga. Voy a publicar en YouTube el video. Voy a mandar 2 preguntas detonadoras, Arturo. Les suplico que las contesten, por favor. Va formando parte de lo que estamos haciendo en las guías. La guía se las comparto entre hoy y mañana para que ya la tengan también, parecida a la que tenemos en investigación aplicada. Gracias, Dios los bendiga y muy buena tarde, hijos. Hasta luego. Bye, bye.